I need your presence in my life. Adonai, Adonai, mi alabanza te quiero dar. Adonai, Adonai, I need your presence in my life. Dice, tengo un amigo, se llama Jesús. Él me sacó de tinieblas a luz. Lavó mi alma, la purificó. Hola, ¿cómo están? Un gusto siempre estar con ustedes. Nos alegra mucho poder pasar este tiempo a través de estos videos que esperamos les sigan siendo de bendición a sus vidas, como ustedes son bendición a nuestras vidas. Y bueno, siempre estamos pidiéndole al Señor, nuestro Dios y Padre amoroso, que los tenga bendecidos, guardados, protegidos, con salud y en todo lo que hagan los esté prosperando. Y hoy vamos a ver un tema que se llama la diferencia entre cometer pecado y permanecer en el pecado. Y bueno, es que pues todos cometemos errores, todos faltamos, todos ofendemos, pero es muy diferente cometerlo a permanecer en él. Y pues vamos a ver la escritura para que entendamos que no es exactamente lo mismo y una cosa sí nos trae problemas más que otra. Y bueno, dice Romanos 3:23 en la Nueva Traducción Viviente. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y así es la palabra, todos hemos pecado, por lo tanto, estamos fuera de la meta gloriosa de Dios, que es estar con Él para siempre. Así que, pues estamos lejos de eso todos, a causa de que todos cometemos pecado. Bueno, quizá tú o yo nos sentimos de verdad que no, yo no soy tan malo, yo no creo cometer tantos pecados, yo creo que pues eso aplica a otros, no a mí. La palabra en Éxodo 20, del 13 al 17, en la Reina Valera 60, aquí viene lo que son los 10 mandamientos, pero yo solamente voy a hacer mención de 5 por espacio y tiempo, pero vamos a ver, ¿no? Dice, la primera dice, no matarás. Pero Jesús nos enseñó que todo aquel que odia a su hermano, hace algo en contra de su hermano, ya es culpado de homicidio. Así que, ¿quién no ha hablado en contra de alguien? ¿Quién no tiene enojo, rencor contra de alguien? Pues entonces, esa palabra o esa, pues podemos decir, no cometerás adulterio. Bueno, yo nunca he cometido adulterio, yo nunca he sido infiel, pero Jesús nos enseñó que cualquiera que voltee y ve a una mujer, a un hombre ya con deseo, ya adulteró con él en su corazón. Y wow, pues está tremendo. No hurtarás, no robarás, no te quedarás con nada que no sea tuyo. Y otra vez empieza la situación, nada es nada. Ni un topper, ni el cambio, ni nada que no sea tuyo. Ni siquiera, imagínate, es aquello de que pues algo que decimos, me lo encontré, estaba ahí, solo no había nadie, era de alguien, porque las cosas no aparecen por sí solas en algún lugar. Alguien se le extravió, alguien se le cayó, alguien va a regresar a buscarlo y no lo va a encontrar porque alguien se lo llevó, ¿verdad? Y bueno, no hablarás falso testimonio, no dirás mentiras, ni las mentiras piadosas, ni las que con las que nos protegemos muchas veces cuando decimos, no, yo no fui, yo no sé, inclusive cuando decimos, no, yo no he hecho nada malo como para que Dios me llame. Y dice también el otro, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la esposa o esposo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ¡guau! Entonces aquí ya estamos también pues en problemas, pues siempre el deseo de nuestro corazón siempre es tener algo y muchas veces algo de que alguien tiene, que alguien se ha esforzado por hacerlo. Bueno, no hablamos de gente que de verdad hace maldad y pues roba y pues siempre está codiciando y viendo a qué horas el vecino se descuida o se descuida cualquiera de sus prójimos para hacerse de algo de él. Así que cuando vemos y nos pasamos por este pequeño cuestionario, que más bien son los 5 de los 10 mandamientos que aparecen ahí, que son como casi 700 los mandamientos, así que viendo 5, pues
no nos libramos de la palabra que dice, por cuanto todos pecaron y están fuera de la meta gloriosa de Dios, estar con Él. Así que al ver esta palabra, pues nos damos cuenta de que pues sí, bueno, pero estamos hablando de cometer pecado y permanecer en el pecado. Pero ahora que ya sabemos que sí hemos pecado, sí hemos cometido pecado, pues entonces otro problema que es más fuerte de haberlo cometido es saber permanecer en él. Así que la palabra en Romanos 3 del 24 al 25 en la Biblia, el lenguaje sencillo dice, pero Dios nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos libró del castigo que merecía nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Así Dios muestra que es justo y que gracias a su paciencia nos perdona todo lo malo que hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Oh, así que dice el Señor que cometimos pecados, sí, pero dice que Él nos ama tanto que quiere perdonarnos sin que nosotros hagamos nada, sino mostrarnos su gran amor. Y así lo hizo, entonces dio a su Hijo Jesús para que nuestros pecados fueran perdonados. Así Él muestra que Él es justo y cuando Él perdona nuestros pecados, pues ya no tenemos culpa de ellos y somos libres. Claro, dice esta palabra, esa justicia se le aplica a todos los que confían a Jesús y tienen a Jesús como su Señor. ¿Sí? No hay otra forma. Bueno, yo me he ido a confesar, no. La pregunta es si tú tienes el perdón que se obtiene de tus pecados a través de que Dios ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree lo tenga como su único Señor. Entonces, así le aplique la justicia a Dios de perdonarnos sin tener que hacer nada. Wow, eso es interesante, eso es. Entonces, cometí pecado, pero he aceptado a Jesús y mi pecado ha sido perdonado. No permanezco en él porque ya ha sido perdonado. Dice la palabra en primera de Juan 1 del 8 al 10 en la Reina Valera contemporánea, dice, nos engañamos a nosotros y decimos que no tenemos pecado y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si yo digo, yo nunca he pecado, nunca he hecho ningún daño, entonces quiere decir que pues me estoy mintiendo y engañando a mí mismo, ¿verdad? Porque todos hemos cometido pecados y lo que estoy haciendo es permanecer en mi pecado. O sea, no se perdona mi pecado porque yo no lo confieso. Yo digo que nunca lo he cometido, que no soy tan malo como otros. Así que mientras yo no lo confiese y crea en Jesús como mi único y suficiente Salvador, permanezco en mi pecado. Ese problema es que si permanezco en mi pecado tendré que pagar por él yo. Pero si confieso mi pecado aceptando a Jesucristo como mi Señor, entonces creo que Él pagó ya mi pecado. Ya no tengo yo por qué pagar ese pecado porque ya fue pagado por Cristo. De caso contrario, si yo creo que yo soy tan bueno y no necesito, pues voy a permanecer en mi pecado. Qué tremendo, porque yo no puedo pagar por él y la única forma como se paga el pecado es con la muerte espiritual. Así que hay una gran diferencia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 12, palabra de Dios para todos, dice, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, o sea, si alguno comete pecado, tenemos un defensor ante Dios, Jesucristo el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Oh, y Él quitó los pecados de todo el mundo. Por eso es necesario aceptar a Jesús,
creer que Él es quien pagó por mis pecados, los presentes, los pasados, los futuros, y Dios me perdona mis pecados. Así que yo ya busco no cometer pecados, o sea, no ofender, no hacer lo que veíamos, no hacerlo. Ya no lo hago libremente, ya no digo, pues al fin y al cabo al rato voy y me confieso y se me perdona. No, ya no trato de estar en el pecado por distracción, por no queriendo, sino ahora sí que por error cometo pecados. Entonces voy y lo confieso porque tengo un defensor. Yo he aceptado a Jesús en mi corazón, es mi único Señor y tengo un defensor delante de Dios. Así que voy, confieso mi pecado, me lo perdona el Padre y sigo, mira, adelante. Pero si no lo confieso, pues voy a permanecer en mi pecado, voy a estar ahí. Proverbios 28:13, la Biblia en lenguaje sencillo nos dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Así que si tú dices, yo no soy tan malo, yo no necesito, o bueno, mi religión me alcanza, mis ídolos, mis imágenes me alcanzan para sentirme bien y puedo hacer una manda, puedo hacer algo para pagar mi pecado, pues déjame decirte que la palabra de Dios no dice eso. Dice que en el único que hay perdón de pecados es en el Hijo de Dios, quien dio la vida por nosotros, no solamente por el pecado de los que lo hemos aceptado, sino por los de todo el mundo. Así que cuando tú vienes a Él, pues tú prácticamente haces efectivo lo que Jesús logró en la cruz hace más de 2000 años. Así que cuando cometo pecado por distracción, por error, por alguna situación donde pues no quería, se me fue, pues entonces vengo, lo confieso y es perdonado y ya no tengo yo que pagar por él, pues fue pagado en la cruz. Pero cuando oculto mi pecado y digo que yo no soy tan malo, que yo no tengo pecados, que no tengo de qué arrepentirme, que no tengo por qué venir y pedir perdón a Dios, entonces yo pagaré porque permaneceré en mi pecado. Y esta palabra de Proverbios nos dice que aquel que retiene, que permanece en su pecado, no prosperará. Pero si confesamos, se nos perdonará y nos pondrá otra vez bien en todo. Así que es una gran diferencia que nosotros debemos de saber. Todos pecamos, todos nos equivocamos, todos lo cometemos. Algunos lo hacen a propósito, algunos se deleitan en pecar, pero nosotros no, nosotros ya tenemos el haber sido libres de ello, por eso tratamos de permanecer sin pecar. Y en caso de pecar, de cometer alguna falta, pues venimos, lo confesamos, el pecado es perdonado, es borrado y seguimos adelante siendo amigos, siendo hijos de Dios, permaneciendo en Él para tener pronto salvación y vida eterna. Pero es muy diferente permanecer en el pecado, no confesarlo, no aceptar a Jesús como Señor y Salvador y que nuestros pecados nos sean perdonados. Porque cuando los cometemos, pero hemos aceptado a Cristo, Él pagó por ellos. Pero cuando nosotros queremos que algo más, alguien más que no es Cristo, nos libre de nuestros pecados, pues entonces pagaremos por ellos, pero porque el pecado permanecerá en nosotros. Qué terrible, ¿no? Dice la Escritura en 1 de Juan 3, del 8 al 10, en palabra de Dios para todo. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Para eso vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Nadie que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por eso no puede seguir pecando. Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, pues no es de Dios. Sí, así que dice la palabra, los que hemos cometido pecado, que somos todos, hay unos que hemos venido arrepentidos a Jesús, aceptándolo como Señor, aceptando que Él pagó en la cruz por nosotros, que Dios lo envió justamente para librarnos y para que Dios nos dé salvación y vida eterna, haciéndonos justos.
y pues cometemos pecados aún, no somos aún perfectos, todavía hay algo que se nos da de repente por equivocación, por error, por descuido, pero confesamos y nuestro pecado es perdonado y somos limpios. Pero hay quienes permanecen en el pecado y tendrán que pagar por ello. Es una gran diferencia. Así que cometemos pecados, pero si tenemos a Cristo, tenemos quien nos defiende, un abogado delante de Dios para que nosotros podamos seguir manteniéndonos sin pecado, como dice la palabra, pues no son perdonados al confesarlos. Pero si tú tienes la confianza en alguien que no es Dios, tienes tu confianza en la religión, en tus ídolos, en todo aquello que no es Dios, pues entonces permaneces en tu pecado y pagarás por él. Mantenernos sin pecado es importante para que seamos prósperos, tengamos salud, nos vaya bien, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos. Pero si queremos permanecer en el pecado, gozándonos de la maldad, gozándonos de hacer todo lo que la gente que no conoce a Dios hace, y hacerlo de manera deliberada, a propósito, en eso nos deleitamos, pues pagaremos por ello. Hay una grande diferencia. Cometemos pecados, pero tenemos a Cristo, somos librados. Cometemos pecados, no podemos permanecer en el pecado, pues Él nos ha librado. Así que todo el que permanece en pecado, pues no es hijo de Dios, dice la palabra. Así que oremos. Pidamos al Padre dirección para que no permanezcamos en nuestros pecados. Y sí, cuando la gente nos vea y nos juzgue pensando que nosotros ya somos, no nos equivocamos para nada, ¿no? Pues se den cuenta que sí cometemos pecados, pero tenemos un defensor, a Jesucristo, quien nos libra cuando confesamos nuestro pecado. Padre Celestial, en este momento, Señor, yo te doy gracias, Señor, por toda tu bendición a nuestras vidas. Padre amoroso, has hecho todas las cosas necesarias para que nosotros permanezcamos, Señor, delante de ti y en tu presencia, Señor, estemos gozosos. Yo te agradezco, Señor, porque en otro tiempo permanecía, Señor, en mi pecado, en mi maldad, en todo aquello que te ofendía, Señor, y no podía salir de eso. Aún, Señor, me deleitaba haciéndolo una y otra vez, cuando muchas veces, Señor, eso me había traído pérdidas, angustias, problemas, pero seguía, Señor, ahí porque tenía yo que permanecer, pues ese pecado no había sido pagado, Señor, ese pecado no había sido, Señor, perdonado por ti, Señor. Pero me revelaste a Jesús, Señor y Salvador, aquel que vino a este mundo, Señor, enviado por ti en grande amor hacia nosotros, para que Él, siendo justo, Señor, en una vida sin pecado, pudiera entregarse, Señor, por nosotros y salvarnos. Él pagó por nuestros pecados, Señor. Cuando yo tenía que pagarlo, Señor, por los míos con la muerte, Él me rescató y me dio vida, Señor, y tú me regalaste tu salvación, Señor, y tu vida eterna. Gracias, te agradezco, Padre, pero yo te pido porque hoy mucha gente, Señor, ha sido engañada, ha sido, Señor, desviada de la verdad, con esas obras del maligno que ha puesto tanto engaño, Señor, y muchos permanecen en su pecado, pensando, Señor, que a través de aquello que la tradición, las costumbres, Señor, la religiosidad enseña, ellos podrán, Señor, separarse de su pecado y acercarse a ti, pero no es así. Yo te pido, Señor, que todos ellos tengan hambre por tu palabra, Señor, y vengan, Señor, a tu palabra, y de ti, Señor, calmen toda su sed, Señor, por la condenación que tienen y sean perdonados a través de la vida de Jesucristo, su obra en la cruz consumada, Señor, y tengan nueva vida, Señor, esa vida nueva, indestructible, que Jesús consiguió al resucitar de entre los muertos, y así dándonos esperanza de una vida nueva, de una vida eterna, Padre. Gracias, yo te pido, Señor, porque los ojos y los oídos de todos los que vean, oigan este video, sean, Señor, abiertos en el Espíritu de Dios, y su entendimiento, Señor, venga
Padre, a sus corazones y puedan, Señor, confesar que Jesucristo sea su Señor, su Salvador, y vivan y aprendamos a vivir bajo su señorío, Padre. Gracias en el nombre de Jesús por perdonar mis pecados, los pecados de todos aquellos que en el nombre de Jesús se han acercado y librarnos de permanecer en el pecado. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, Padre Celestial. Muy bien, pues date cuenta de que todos los hombres, todas las mujeres, niños, jóvenes, todos pecamos, pero los que estamos en Cristo ya no pecamos, ya no permanecemos en ese pecado, porque Jesús nos ha librado, Jesús nos ha dado la libertad, ha pagado por ello, nos ha comprado para un Padre amoroso celestial, y así podemos permanecer. Pero tú, si sabes aún que permaneces en tu pecado y tendrás que pagar con tu vida, ven al Señor tu Dios, porque Él te ama, Él no te echará fuera. Él por eso dio a su Hijo, porque nos ama a todos, ama a todo el mundo. Jesús se ha encargado del pecado de todo el mundo. Lo único que necesitas es reconocerlo a Él como tu Señor, tu Salvador, y disfrutar del grande amor del Padre Celestial. Así que pásate un excelente tiempo, reflexiona en tu corazón y ven a Cristo Jesús y líbrate de permanecer en el pecado y tener que pagar por ello. Así que nosotros les mandamos muchas bendiciones en el nombre de Jesús y con el favor de Dios nos estamos viendo. Bendiciones. Quiero preguntar cuánto han decidido en todo su corazón seguir a Jesús. De un aplauso al Rey que viene para siempre. Oh.